Como hemos visto en una lección anterior, el estudio de las ondas de Elliott nos permite ubicarnos un poquito mejor en los movimientos del mercado. Obviamente el mercado nunca nos va a presentar movimientos tan regulares como los que vemos en la teoría de Elliott, pero de todas maneras el conocer las curvas de Elliott nos va a permitir ubicarnos mucho mejor en el mercado. Vamos a recordar brevemente los elementos de la teoría de Elliott, que nos decían que dentro de toda curva de precios existían movimientos u ondas llamadas ondas impulsivas, que son aquellas que van a favor de la tendencia, y había también ondas de retroceso, que son las que van en contra de la tendencia. Nos hablaba Elliott de dos fases: una fase propiamente impulsiva, que sería esta, en donde tenemos una onda número 1, una onda número 2, una onda número 3, una onda número 4 y una onda número 5. Y luego venía una fase donde se iba a producir un retroceso a través de una onda A, B y C. En este caso se invierten los papeles porque ya el sentido de la tendencia sería contrario. Entonces las ondas A y C son justamente las impulsivas y B es la de retroceso porque es la que va en contra de la tendencia. Esto básicamente sería un ciclo de Elliott. En el mercado, como decíamos anteriormente, nunca va a ser tan regular el movimiento. Por ejemplo, en este caso, donde estamos viendo una tendencia de tipo bajista, tendríamos que buscar la fase impulsiva, que como hemos dicho anteriormente, es una fase que tiene 5 ondas. Normalmente la onda número 3 o a veces la onda número 5 son las más extensas. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, que estando en una tendencia bajista, deberíamos definir estas ondas de esta manera más o menos. No siempre coincide exactamente, como decimos, el mercado es bastante irregular, pero aquí podemos ver bastante claro en este caso la onda 1, la onda 2, la onda 3, la 4 y la 5. Una de las características de las ondas 2 y 4, que vale la pena destacar en este momento porque lo podemos ver con un ejemplo, es que son ondas que generalmente se dan su formación de tipo alternado. ¿Qué quiero decir? Que si por ejemplo 2 se presenta como un movimiento recto, prácticamente directo, como en este caso, 4 se va a presentar como un movimiento no directo, sino todo lo contrario, con un movimiento que presenta una serie de fluctuaciones. Y viceversa, si fuera el caso que 2 es el movimiento que presenta una serie importante de fluctuaciones, a veces laterales, entonces 4 sería un movimiento más directo. Estas son características de las ondas dentro de la teoría de Elliott. Hay muchas otras, hay detalles
que más adelante vamos a estudiar, pero no nos interesa meternos tanto en esto como si fuera el santo grial de las operaciones en bolsa, porque como vamos a ver, realmente es muy difícil encontrar muchas veces esta estructura en el mercado. El mercado se mueve de una forma mucho más aleatoria. Sin embargo, lo interesante y lo importante de estudiar esta estructura de ondas de Elliott es que vamos a aprender que la forma en que se mueve el mercado siempre es en forma de ondas, unas que van en el sentido de la tendencia, es decir, lo que Elliott llama las ondas impulsivas, y otras que son las que por el contrario van en contra de la tendencia, que son las ondas de corrección o los retrocesos. Este es un concepto sumamente importante porque nosotros debemos saber diferenciar claramente y en todo momento cuál es el sentido de la tendencia y por ende, al saber el sentido de la tendencia, poder definir cuáles ondas forman parte del movimiento principal y cuáles forman parte del movimiento secundario, ya hablando en términos de la teoría de Dow, quien nos habla de que existen movimientos principales, que son las tendencias, movimientos secundarios, que son las correcciones a estas tendencias, y fluctuaciones diarias que no obedecen prácticamente a ninguna lógica, sino que están dadas por el interaccionar de los traders en el mercado. Vamos a ver que hay acciones que tienen más ruido, es decir, que tienen más participación de este último tipo de onda, y cuando no se pueda encontrar una lógica dentro de la gráfica, es un buen indicio de que debemos pasar a otra acción. Sin embargo, entonces, a través del estudio de la teoría de Elliott, si bien no vamos a encontrar siempre una estructura tan bien definida como la estructura matemática que nos presenta Elliott, sí vamos a poder reconocer la forma en que se dan los movimientos siempre que hablemos de movimientos con tendencia. No estamos hablando de mercados laterales, no estamos hablando de movimientos laterales como se puede dar en esta sección, sino que estamos hablando de tendencias claras, las cuales están marcadas por el promedio móvil de 30 días en este caso. Entonces, en una tendencia clara, como es esta tendencia alcista, allí podemos evidentemente identificar como las ondas impulsoras aquellas que van en el sentido de la tendencia, y las que van en contra de la tendencia, entonces las vamos a identificar como correcciones de la tendencia. Esas correcciones de la tendencia suelen volver hacia el precio promedio. Vemos que las ondas impulsoras llevan el precio por encima del promedio que está dado en esta línea roja, que es el promedio de 30 días, pero tienen que venir más tarde correcciones, vamos a marcar de color rojo, que vuelvan a traer el precio hacia el promedio, hacia el precio promedio. Estos son los movimientos secundarios. Es importante reconocer y separar movimientos primarios de movimientos secundarios porque nosotros siempre vamos a trabajar movimientos primarios, es decir, que siempre vamos a trabajar a favor de la tendencia. Si bien podría pensarse, y se puede de hecho, trabajar, supongamos, estos movimientos de retroceso, no tendría sentido porque el ir en contra de la tendencia es algo que generalmente no da un buen resultado. Lo mejor es movernos a favor de la tendencia, es decir, a favor del movimiento principal, tal como lo llamaba Dow. Entonces, por eso es muy importante reconocer esta estructura, ya que nos está marcando ni más ni menos que cuáles son los movimientos que tenemos que trabajar, las ondas impulsoras. Esto luego puede convertirse, como vemos aquí, donde aparentemente
se ve claramente la segunda parte de lo que nos comenta Elliot. Esto no siempre es claro, pero en este caso lo podemos ver bastante claro porque hasta aquí tenemos las ondas 1, 2, 3, 4 y 5, y luego aquí tenemos el retroceso, que en este momento se convirtió prácticamente en un mercado lateral. Hay diferentes formas de estas curvas A, B y C. A veces se produce de esta manera, a veces se produce algo así, y a veces esto puede ser la reversión de la tendencia. No debemos complicarnos demasiado en ese tema, sino básicamente en reconocer las ondas impulsoras, que son las que vamos a trabajar, tanto cuando vamos hacia el alza como cuando vamos hacia la baja. Esto solamente lo vamos a poder interpretar en la medida que trabajemos conjuntamente con los conceptos que ya hemos visto, como por ejemplo el concepto de línea de tendencia, ¿no? Vamos a buscar las herramientas de dibujo. Aquí podemos ver una línea de tendencia. Entonces, en el momento que esa línea de tendencia se rompe, estaríamos verificando un cambio de tendencia. ¿Por qué se rompió? Porque una tendencia, como ya lo saben, está dada por una serie de fondos más altos, en este caso hablando de tendencia alcista, y a su vez, con cada avance se conquista un precio, un tope más alto. Pero en este momento, habiendo marcado un fondo más alto, el precio falla en marcar un tope más alto, que es lo que hubiera correspondido. Al fallar en marcar el tope más alto, marcarme en vez de eso un tope más bajo, entonces ya es la primera señal de que se podría llegar a romper esta tendencia. Todavía no se ha roto. Habría que esperar, si estuviéramos en este momento, a ver qué pasa. Vemos que intenta nuevamente llegar y no puede. Marca un doble tope más bajo que el anterior. Y esto ya es una seria señal de que se podría revertir la tendencia. Pero obviamente no podemos decirlo hasta que se rompe la línea de tendencia, cosa que sucede aquí con una caída importante. No podríamos aquí marcar propiamente las ondas de Elliot, porque en realidad estamos entrando en este momento, al menos hasta ahora, en un rango, en un mercado lateral que se está desenvolviendo dentro de un rango. Entonces, no es el momento más adecuado para ingresar al mercado. No es conveniente ingresar al mercado en rangos, sino cuando el mercado se encuentra desarrollando una clara tendencia, como en este caso. Esto tiene que ver con la forma básica de los ciclos de mercado, en donde esto no es Elliot, ¿no? Sino en una forma mucho más genérica hablamos de ciclos de mercado que tienen una forma como esta. Donde tenemos una primer fase, como se llama, que es un mercado lateral que se prepara para entrar en una fase 2, que es una fase alcista. Luego hay otro mercado lateral, fase 3, y luego hay un mercado bajista conocido como fase 4, y luego obviamente pues aparece nuevamente la misma curva. Esto sería un ciclo y tendríamos, por ejemplo, nuevamente un mercado
fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. ¿No? Esta es una división teórica de las fases por las que pasa el mercado o cualquier acción o cualquier título de inversión. De estas fases, evidentemente, las fases aprovechables son la fase 2, que es alcista, y la fase 4, que es bajista. La fase 3 y la fase 1 no son aprovechables, son mercados laterales. Por eso buscamos siempre que en una acción se esté desarrollando una clara tendencia, como en esta parte. Si vemos lo que está sucediendo en este momento, es muy probable que estemos en una fase 1 o en una fase 3, donde no es recomendable realmente tomar ninguna acción. Es decir, debemos permanecer fuera del mercado respecto a esta acción, porque aquí no nos está presentando ninguna oportunidad. Buscamos acciones que estén desarrollando una clara tendencia, es decir, que estén en fase 2, es decir, una fase alcista, o en fase 4, es decir, una fase bajista. Tanto a la fase alcista como a la fase bajista las podemos aprovechar, pero es mucho más riesgoso trabajar operaciones dentro de una fase lateral como la 1 o la 3. Vamos a continuar. Recordemos que el estudio de las curvas tiene sentido en la medida que podamos marcar tendencias. Aquí, por ejemplo, una tendencia bajista. No estoy analizando los últimos movimientos, simplemente a fines educativos, de poder darles más referencias, más ejemplos, pero obviamente no vamos a hacer esto nosotros, sino que vamos a analizar la última parte del movimiento, no la parte anterior, que realmente no nos importa mucho, salvo por comparación para ver los niveles de soporte, resistencia y la tendencia. Generalmente vamos a analizar la última parte, que obviamente también es una tendencia bajista. Pero en este caso, luego de trazar la línea de tendencia, me queda claro que tengo que buscar ondas impulsoras en este sentido, y en este caso voy a tener más del 1, 2, 3, 4, 5. Como decíamos, esto rara vez en el mercado es tan regular, pero sí es claro que en este caso las ondas impulsoras nos alejan de esa resistencia, y luego tenemos retrocesos que nos llevan nuevamente hacia la línea de tendencia, que en este caso está oficiando de resistencia. Si vemos un rebote en esa misma línea. Todo esto se mantiene hasta el punto en que se rompe aquí la línea de tendencia, y entonces al romperse podemos esperar que esto sea, perdón, vamos a cambiar de color. Podemos esperar que esto sea ya una nueva tendencia, y en este caso vemos solamente 3 ondas. Prácticamente no vemos más de 3 ondas. No vemos las 5 que podríamos estar esperando, porque cuando tenemos 1, 2, 3, que generalmente es la más larga, la 3 o la 5, 4, aquí falla la 5 en extenderse todo lo que debería haberse extendido, más o menos hasta acá.
choca con una importante resistencia y entonces cambia el sentido del movimiento. Al cambiar el sentido del movimiento, podemos ver uno, 2, 3, 4, 5. Aquí sí, la clara estructura de 5 movimientos, en donde igualmente tenemos ondas impulsoras, que son las que van a favor de la tendencia, en este caso bajista, que nos alejan, en este caso, del promedio, y en este caso está tomando no como base el promedio de 30, sino que vemos que está tomando el promedio de 10, porque cada vez que se acerca, en los retrocesos, se acerca hacia el promedio de 10, no llega a tocar el promedio de 30. Quizá aquí, en este caso, podemos tener un retroceso hacia el promedio de 30. Vemos que esto es muy variable, en cada acción es diferente, en algunas está más claro, en otras no tanto, pero es una herramienta fundamental para nosotros poder comprender y visualizar, esto lo estoy dibujando pero en la práctica no hace falta dibujarlo, poder visualizar que siempre que vemos una tendencia tenemos una extensión del movimiento a través de ondas impulsoras y tenemos un retroceso hacia los promedios, una extensión y un retroceso. Esa es la estructura del mercado que Elliott observa y nos comenta. Esto es muy importante porque lo vamos a utilizar luego como una referencia para ingresar en las operaciones, ya que al buscar un ingreso en las operaciones debemos siempre de hacerlo a favor de una tendencia establecida. Al decir que lo debemos hacer a favor de una tendencia establecida, vamos a ver por aquí más o menos aparecería la línea de tendencia bajista en este caso. Quiere decir que una de las cosas que se debe evitar es ingresar en una tendencia que todavía no sabemos que está confirmada, pero también debe evitarse ingresar en una tendencia que está ya desarrollada y llegando hacia su final, que es lo que hacen generalmente los traders novatos, ¿sí? Si bien aquí podríamos esperar un retroceso que se da en este punto y sería un buen ingreso porque está recién empezando la tendencia bajista y tenemos todavía todo este margen para aprovechar, no sería tan buen ingreso ingresar, supongamos acá, ¿sí? Que en este caso hay un margen, pero bien podría haberse terminado antes el movimiento. Entonces, a través de la visualización de las curvas de Elliott, tratamos de poner un poquito más de orden en el desarrollo de los precios y ver que, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, no está tan claro que esto sea un retroceso, pero bueno, podríamos decir 3, más probable es que 3 sea todo esto, pero dejémoslo ahí, 3, 4, 5, sí, yo podría tomar cada partecita de la curva, pero eso no tendría sentido, ¿no? Generalmente cuando hablamos de movimientos, estamos hablando de movimientos un poquito más amplios, entonces más probable es hacer esto o algo parecido, ¿sí? Lo cierto es
que aunque no pueda definir claramente a dónde correspondería cada una de las curvas teóricas de Elliott en una estructura un poquito más compleja como esta, porque hay mucho ruido de parte de los movimientos diarios. De todas maneras, sí, esto me permite ver más o menos la estructura, ¿no? Porque si yo veo un primer movimiento de esta magnitud, entonces voy a esperar, por una cuestión de proporción, que el 3 sea algo así, más o menos. Esto no quiere decir que en este caso sea así, pero sí lo estoy planteando porque esto me va a dar una idea relativa de qué tan tarde estamos entrando al movimiento. Si quiero entrar por acá, entonces estoy esperando prácticamente que la parte que corresponde a la fase 3 esté ya terminando, y entonces no sería conveniente, sería totalmente inconveniente ingresar a esta altura. En cuanto que ingresar aquí, que es cuando inicia la fase 3, sería mucho más adecuado. Lo mismo pasa en el sentido contrario. Aquí se rompe la línea de tendencia, entonces estaría visualizando esto como una curva número 1 de la nueva tendencia, un retroceso, sería el retroceso a la curva número 2, la curva número 3, en este caso cortita, número 4, y allí, como la 3 fue cortita, posiblemente la 4 sea larga, que es esta. Siempre la 3 o la 5 suelen ser las más largas. Y allí estoy visualizando que este movimiento se está terminando. Entonces no sería lógico ingresar aquí, decir, bueno, esto es una tendencia alcista y seguramente esto va a seguir y va a llegar, supongamos, a 26, así que voy a ingresar acá. Puede suceder y puede seguir este movimiento alcista, pero de acuerdo a las curvas de Elliott cabría esperar que el movimiento alcista se esté prácticamente terminando, porque ya hicimos 1, 2, 3, 4 y estamos en la 5. Entonces aquí, en vez de esperar que esto va a continuar y sumarme tarde como hacen los traders novatos, lo que espero es una reversión o algún tipo de retroceso, si es que luego va a continuar. Y obviamente en ese retroceso existe la posibilidad de encontrarnos con un nivel de resistencia muy importante y que esto se convierta en una tendencia bajista. Así que para eso nos sirven las curvas de Elliott, para ubicarnos en el mercado de manera tal de no cometer ese tipo de errores. Otra cosa que es importante comprender es que nosotros no podemos comprar, supongamos en este caso, que tenemos, estoy presionando la tecla menos del teclado numérico para comprimir o la más para extender en forma vertical, simplemente para ver la gráfica de la forma que se me presente más clara. Voy a achicar el rango y aquí veo la tendencia bajista y no puedo comprar un rompimiento, ¿verdad? Porque en este momento, cuando se está produciendo esto, yo no sé si efectivamente se va a romper o va a ser un falso rompimiento y va a seguir en la línea bajista. Esto podría ser un falso rompimiento y seguir en la línea bajista. Es decir, que no puedo comprar un rompimiento. Sería algo totalmente inadecuado para mi método de control de riesgo. Lo que debo hacer es esperar que rompa, como ha sucedido en este caso, pero aquí existe una nueva posibilidad de cometer un error. Tanto comete un error el que compra apostándole a la ruptura, porque nunca se debe apostar, sino que se debe ver confirmado lo que esperamos por el mercado. Aquí cometeríamos un error si apostamos a la ruptura, pero otro posible error es, habiéndose producido la ruptura y viendo ya entonces
que se quebró esa tendencia y que se podría estar produciendo una tendencia alcista, comprar en este punto, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería también un error. ¿Por qué sería un error? Porque estaríamos aumentando el riesgo. En realidad nosotros no sabemos si se está produciendo una nueva tendencia. Entonces tenemos que esperar primero que se rompa la línea de tendencia y después, si realmente se va a producir una tendencia, tiene que haber un retroceso. Esto no puede ser de ninguna manera un movimiento recto hasta el infinito, sino que en algún momento tiene que retroceder. Por grande que sea el avance, en algún momento tiene que retroceder. Los traders profesionales compramos siempre los retrocesos, nunca nos metemos en un avance en el medio del avance. Eso no es profesional y es algo que va a afectar mucho nuestro capital de inversión, y es lo que hace la mayoría de las personas. Cuando ya ve el movimiento se mete, pero se mete tarde, entonces inmediatamente se come el retroceso y pierde dinero. Así que ¿cuál es la forma profesional de operar en este caso? Primero que todo, esperar que el mercado nos confirme el rompimiento muy claramente, y una vez que se produjo el rompimiento, sí estamos creyendo que hay una reversión de tendencia probablemente, pero no vamos a entrar hasta el retroceso. Cuando se produce el retroceso, estamos esperando más o menos el punto en que ese retroceso se debe dar. Se debe dar dentro de esta zona que hemos llamado la zona de activación, entre los dos promedios. Allí es a donde debe retroceder, y cuando ya el precio retrocedió e ingresó en esa zona, entonces allí sí es el momento para ingresar en esta operación. ¿Sí? Este sería el punto para ingresar en esta operación, sabiendo que en este caso estamos ingresando en el inicio de la curva número 3 de Elliott. Esto es lo más seguro, no solo porque muchas veces la 3 es la más amplia, sino que a veces puede cortarse y no aparecer una 5. Este es el inicio y me da en la mayor cantidad aprovechable de movimiento. Podría inclusive, si quisiera, permanecer hasta la curva número 5, o salir de la operación y volver a ingresar en una segunda operación. Sería más adecuado para aprovechar el movimiento de la curva número 5. Entonces aquí Elliott nos está dando una mano para poder reconocer previamente en qué fase del movimiento nos encontramos. Aquí entonces, aunque hay una gran alza, lo más probable es que estemos llegando a un punto donde tenga que aparecer inevitablemente un retroceso importante. En todo caso, no es adecuado ingresar en estos niveles. Hubiera sido adecuado, decíamos, al principio de la fase 3 o al principio de la fase no, de la onda número 3 o de la onda número 5 dentro de esta fase alcista que estamos viendo aquí. Lo primero que tenemos que ver, repito, son tendencias. Esto solo tiene sentido en las tendencias. Aquí podemos ver una tendencia bajista clara, y obviamente en este punto ya no es operable porque ya estamos en una extensión muy grande. Lo que tenemos que esperar a continuación en este caso es que la acción empiece a cotizar dentro de un rango, probablemente para prepararse para un nuevo ascenso o descenso según sea el caso. Pero ya no estamos a tiempo para operar esto, que ya se ha extendido demasiado.
Aquí podemos ver anteriormente una tendencia alcista, así que no sé si viene de antes. Viene un poquito de antes. Y aquí podríamos marcar 1, 2, 3, 4 y prácticamente todo esto como 5. Luego A, B y C, en este caso muy claramente marcados. Y aquí aparentemente el posible inicio de un nuevo ciclo, que en este caso sería 1, 2, y estaríamos ingresando en 3. En este caso tenemos una estructura que parece bastante clara en esta acción. Aunque se pueden encontrar los mismos principios de Elliott dentro de los movimientos laterales, realmente su aplicación es en las tendencias, ¿no? Así que esto lo dejamos de lado. Y aquí podríamos ver 1, 2, 3, 4 y 5. A, B y C. También en una forma bastante clara. Y en este caso siendo 3 el más extendido, como muchas veces sucede. Recordemos que tenemos que muchas veces sacar el ruido. Ruido es curvas pequeñas que, si bien siguen las mismas características de Elliott, no tienen mucho sentido para nosotros en la visual que necesitamos en las operaciones que vamos a hacer, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí vemos una tendencia alcista, lo más propicio sería marcar las curvas más amplias como A, B, perdón, 1, 2, 3, 4. Ahora en este caso probablemente no es el caso, sino más bien 1, 2, 3, 4, un poco lateral el 4 y 5. Y aquí A, B y C, más o menos. Esto me ayuda a ubicarme. A veces va a haber curvas un poquito distintas, a veces habrá más de 5, a veces habrá menos, porque cada acción es diferente y hay muchas fuerzas que trabajan en el mercado, pero aún así es una herramienta muy valiosa para ubicarnos en los movimientos que se están produciendo. Aquí tenemos algo lateral y aquí podríamos plantear un 1, 2, 3, 4, 5. A, B y C. Y ahora aparentemente
empieza luego de este retroceso. Recordemos que este no es más que un retroceso para seguir la tendencia. Y estando todavía sobre el promedio y teniendo una estructura tan regular, lo más probable es nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Debemos acostumbrarnos entonces a usar esta herramienta de las curvas de Elliott para definir un poquito más la lógica del mercado, qué es lo que se está produciendo. Descartemos las partes laterales, aunque no sé, si me voy un poquito más atrás, quizá estamos viendo una tendencia bajista, efectivamente, que se ha roto en un momento dado. Aquí tenemos la tendencia bajista, luego aparentemente se precipita un poquito más, se rompe en este nivel, y tendremos en algún punto 1, 2, 3, 4, 5, probablemente esta sea la aplicación más adecuada en este caso. Luego tenemos gaps y en sí una estructura no muy regular en esta acción, ¿no? Pero no podríamos hablar de que esto es una tendencia bajista, sino más bien estamos en un mercado lateral, luego del cual vendrá una ruptura ya sea hacia abajo o ya sea hacia arriba. Es decir, hemos pasado la fase, por ejemplo aquí se ve un poquito más claramente, un pequeño mercado lateral en este punto, fase del mercado número 1, tendencia alcista, fase 2, aquí tenemos otro mercado lateral, quizá fase 3, y podría venir una bajista fase 4, o podríamos simplemente estar todavía en una tendencia alcista, o sea, no entrar en una fase 4 ni en una fase 3, sino ser este mercado lateral simplemente una consolidación para luego seguir la tendencia alcista. Eso se verá después, pero en todo caso no estamos en este punto en condiciones de operar esta acción. Esto es lo que nos gusta ver, una clara tendencia e inclusive una clara tendencia alcista encima de la media de 200 días. Porque las acciones que se procesan encima de las medias de 200 días tienen más fuerza alcista y las acciones que se cotizan debajo de la media de 200 días tienen más fuerza bajista. Entonces esto es justamente lo que queremos ver, amén de la clara estructura de la tendencia. Como se puede ver. ¿Cómo marcaríamos la estructura acá? Bueno, decíamos que siempre dentro de cada estructura se puede crear una estructura menor, es decir que podríamos seguir las mismas reglas para ver las estructuras menores, pero estas estructuras menores realmente no nos importan, sino que nos importan estructuras que tengan sentido en el rango de tiempo que nosotros trabajamos. Entonces tenemos que ver los movimientos más amplios. En este sentido, yo diría que esto es 1, esto es 2, primer retroceso, y el punto más adecuado para ingresar a la operación, y esto sería todavía 3, que se sigue desenvolviendo y que todavía no se ha acercado a la línea de tendencia. Cabría esperar en algún momento 4,
retroceso a la línea de tendencia, y 5, que habiendo sido tan extenso 3, quizás 5 sea menos extenso, y allí termine esta fase del movimiento alcista, seguida al menos por un retroceso ABC. Vamos a dar un par de ejemplos más. Como vemos, no todas las estructuras son tan claras, pero tenemos una serie de herramientas para poner un poco de lógica siempre que sea posible. Descartamos la lateralidad, buscamos una tendencia clara, y dentro de esa tendencia, movimientos que en un punto dado retrocedan hacia la línea de tendencia. Diría yo 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí A, B, C. Probablemente, aunque esto ha tomado la forma lateral. Y aquí aparentemente estaría rompiendo hacia la baja, inclusive los promedios móviles lo marcan. Es más, aquí hay un gap que no lo había visto y aquí sigue la cotización. Los gaps introducen por allí algunos elementos que ya los vamos a estudiar más adelante. Pero aquí podemos ver claramente lo que hemos explicado a nivel de fases del mercado. Vale la pena marcarlo. Lateralidad de fase 1, tendencia alcista, fase 2, lateralidad de fase 3 y tendencia bajista fase 4. Muy claramente se ven en este caso las distintas fases del movimiento. Vamos a seguir con el próximo ejemplo. Bueno, aquí vemos varias tendencias que se han roto. Es una acción que mayormente está en tendencia, aunque vemos claramente momentos como este de lateralidad. Aquí es donde podemos marcar niveles de soporte y resistencia. Tenemos un periodo lateral. Y luego una tendencia alcista, es decir, otra acción en la que se puede ver claramente las fases del mercado. Aquí tenemos otro periodo lateral y otra reversión de tendencia. Y se ven claramente las distintas fases del mercado. Y dentro de estas fases, recordemos, las ondas impulsivas van a favor de la tendencia y hay retrocesos hacia el soporte o resistencia, en este caso resistencia dada por la línea de tendencia. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Aquí un retroceso importante que marca en este caso una reversión de tendencia, pero a través de un canal, de una lateralidad. Y aquí tenemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente entramos en el canal lateral y podríamos esperar 1, 2, 3, 4, 5, siguiendo con la forma en que esta acción se ha manejado hasta ahora. El estudio de cómo una acción se ha manejado anteriormente y esperar que en lo que viene
se desenvuelva de la misma manera, es decir, que el rango de movimiento sea más o menos el mismo, que la amplitud de los movimientos sean más o menos los mismos, que se respete ese patrón que va marcando aquí de tendencia, lateralidad, cambio de tendencia, lateralidad, cambio de tendencia. Esto se llama la personalidad de un título. Cuando nosotros estudiamos cómo se desenvuelve a través del tiempo un determinado título, una determinada acción, estamos conociendo la personalidad de ese título y esto ayuda a poder prever un poquito mejor los movimientos que podrían venir a continuación. Vemos que hay personalidades más aleatorias y otras menos aleatorias. Siempre tratamos de trabajar con las estructuras más definidas. Por ejemplo, esto, si bien es cierto que tienen una pequeña tendencia, pero es una acción con la que no trabajaría, ¿no? Porque se está desenvolviendo lateralmente y en un rango muy pequeño, con un movimiento demasiado aleatorio, ¿sí? Eso es algo que debemos evitar. Debemos buscar acciones con tendencias y con estructuras, con personalidades más claras. Esto es algo que no nos gusta simplemente porque estamos en un rango. Si bien es cierto, podríamos esperar que este rango se rompa hacia abajo, también podría darse aquí un soporte y en algún punto romper hacia arriba. Es decir, nada nos dice que esto va hacia un lado o hacia el otro. Tendríamos que esperar, como traders profesionales, la ruptura y luego el retroceso para ingresar en ese retroceso. Si es que vamos, por ejemplo, en este caso hacia la baja, y si rompiera hacia arriba, esperar el retroceso e ingresar en el retroceso para seguir al alza. Eso sería lo más adecuado. Apostar a que un soporte o una resistencia se va a romper no sería profesional.